Muy buenas, soy Mercè, estoy detrás de Tana Creacions y esta vez os enseño a hacer una mochila con una bolsita de merienda, conjunto y reversible de cara a la vuelta al cole. ¿Os animáis? Venga, que empezamos. Os hago el resumen de lo que vamos a necesitar. Para empezar necesitamos dos piezas para la solapa de 20 x 25 y le daremos la forma redondeada. Dos cuadraditos de 10 x 10 que cortaremos por la mitad para tener 4 triángulos. Dos cintas de mochila de 45 centímetros y una de 70 centímetros. Una pieza para hacer el canal del cordón de 8 centímetros de ancho por 68 de largo y las piezas principales de 35 x 35. Además de los tensores para poder tensar la mochila, snaps para cerrarla y cordón para pasar por el canal y hacer que cierre la mochila. Empezamos. Empezamos por la pieza de la solapa. Enfrentamos derecho con derecho de las dos telas que tenemos cortadas y le ponemos alfileres. Una vez los tengamos colocados, cogemos las telas, las doblamos por la mitad y con ayuda de un vaso o a mano alzada dibujaremos un medio círculo para darle la forma redondeada. Ya le hemos dado la forma y entonces tenemos que pasar una costura a los dos laterales por la forma redondeada y hasta abajo. La parte de abajo no hace falta coserla. Una vez hecha la costura, lo que vamos a hacer con la ayuda de una tijera de zigzag es vaciar un poquito el sobrante de tela, sobre todo en la parte de las curvas, para que no nos moleste al dar la vuelta. Vaciado ya el exceso de tela con la tijera zigzag o mediante piquetes, le damos la vuelta, le pasaremos la plancha y le podéis pasar una costura de asentamiento a todo alrededor, pero yo esta vez no se la voy a pasar. Vamos ahora con las piezas principales. Dejaremos la parte del forro a un lado y empezamos con la exterior. En la exterior cogemos los triángulos y los vamos a montar de la manera que os enseño. Cogemos un triángulo, situamos la cinta encima a 1 centímetro, centímetro y medio del inicio y ponemos el otro triángulo encima. Cosemos entonces los dos laterales. Una vez tengamos cosidos los dos laterales, giramos el triángulo del revés, estirando bien la cinta, sacando las esquinas y le pasaremos una costura de asentamiento para reforzar sobre todo la parte de la cinta. Venga, pues una vez hechas las costuras de asentamiento, las colocamos de la manera que os indico encima de una de las telas exteriores, a 1 centímetro más o menos de la parte de abajo, que queden cruzadas y le ponemos alfileres para que no se nos muevan. Cuando tengamos los alfileres colocados, ponemos la otra parte de la tela encima y coseremos los dos laterales y la parte de abajo. Esta será la parte exterior de nuestra mochila. Ya la tenemos cosida y procedemos a darle la vuelta. Ya le hemos dado la vuelta, asentamos un poco las costuras con la mano o con la plancha y cogemos la tira larga con la que vamos a hacer el canal del cordón. Lo primero que tenemos que hacer es doblar 1 centímetro a cada punta y pasarle una costura. Ya tenemos las dos costuras hechas, abrimos la tela y la doblamos por la mitad. Nos ayudamos con la plancha para que nos quede bien marcado. Una vez la tengamos, la cogemos, la doblamos por la mitad y le marcamos un piquete, tanto a la tira como a la parte de atrás de la mochila y a la solapa. Una vez marcados los piquetes, tanto en la mochila como en la cinta como en la solapa, colocamos la solapa encima de la mochila
y la cinta encima de la solapa, dando la vuelta a la mochila. Le colocaremos alfileres y podéis hacerle una costura muy al filo para que no se nos mueva y nos ayude a pasar después el forro. Veréis que la cinta no llega a tocarse, ya queda así porque por allí saldrá el cordón con el que cerraremos. Vale, pues yo le he hecho ya una costura al filito, queda la parte del medio abierta y pasamos a trabajar con el forro. Cosemos los dos laterales y la parte de abajo dejando un hueco para darle la vuelta. Cogemos el forro y colocamos toda la parte exterior del derecho dentro. Cuadramos costuras, ponemos alfileres y le pasaremos una costura a todo alrededor. Ya tenemos la costura todo alrededor, vamos a darle la vuelta, sacando la parte exterior hacia afuera y metiendo el forro para adentro. Ya casi lo tenemos. Asentamos bien las telas, nos ayudamos de la plancha para poder bajar bien las telas y pasaremos una costura de asentamiento a todo alrededor de la mochila, dejando sobre todo la solapa hacia arriba, ¿vale? De esta manera. Vale, pasada la costura de asentamiento nos quedamos con la parte trasera de la mochila. Marcaremos la mitad en la solapa y cogeremos la cinta de mochila de medida de 70 centímetros. La cruzaremos, la colocaremos justo donde hemos hecho la marca y aprovechando la costura de asentamiento le pasaremos una costura varias veces por encima para que nos quede bien sujeta. Una vez cosida, ponemos los tensores en la parte de abajo de la manera que os indico y le pasamos una costura. Tenemos los tensores colocados ya en la cinta de arriba y vamos a colocar la cinta de abajo. La pasamos por la parte de en medio del tensor, después por la de abajo y hacemos dos dobleces y le pasamos una costura para que nos haga de tope. Pues ya tenemos los tensores colocados que nos ayudarán a regular los tirantes. Tenemos ya casi la mochila. Vamos ahora con el cordón. El cordón tiene que ser la medida 2 veces algo más del ancho de la mochila. Si la mochila era de 35, pues unos 70, 80 centímetros más o menos para que cuelgue. Lo pasaremos con ayuda de un imperdible o yo, por ejemplo, utilizo un pasacintas que me va súper bien. Tenemos el cordón colocado y este es el momento de ponerle o un tensor de esos que cierran la mochila o lo podéis cerrar con un nudo, un lazo, lo que os sea más factible a cada uno. Aprovecharemos también para ponerle un snap a la solapa para cerrarla. Venga, pues yo finalmente le he puesto un tensor para ayudarme a cerrar el cordón y un cierre snap. Ya tenemos la mochila lista. Vamos ahora con la bolsa de merienda, en este caso va a ser reversible. Para ello necesitamos 2 piezas de interior y exterior, que en mi caso van a ser exterior e interior las dos iguales, de 27 x 30 y 2 tiras de 26 x 8 centímetros. Necesitaremos también un trozo de cordón para poder cerrar después la bolsita.
Empezamos con las tiras de 26 por 8, exactamente igual que con la mochila. Doblamos 1 centímetro hacia adentro y le pasamos una costura. Una vez lo tengamos hecho, doblamos por la mitad, nos ayudamos con la plancha para tenerlo bien marcado. Y empezamos con una de las telas principales, tanto la exterior como la interior. Tenemos que coser en los dos casos los laterales y la parte de abajo, y en la que tengáis de interior tenéis que dejar un hueco en la parte de abajo sin coser para después darle la vuelta. Venga, pues yo las tengo cosidas ya, en este caso le he dejado el agujero a la tela clarita y procedemos al montaje. Cogemos la que sea la exterior, que en mi caso es la marino, y le damos la vuelta. Una vez le hayáis dado la vuelta, cogemos las piezas de arriba por donde pasaremos el cordón y colocamos centradas una en cada lado de la parte exterior de la mochila. Le ponemos alfileres y le pasaremos una costura al borde a todo alrededor. Tenemos ya la costura hecha a todo alrededor. Cogemos la parte exterior y la encaramos metiéndola dentro del interior, cara bonita con cara bonita. Cuadramos costuras. Y ahora sí pondremos alfileres y le pasaremos una costura a todo alrededor para cerrar. Lo tenemos listo ya. Por el agujero que hemos dejado en la parte interior le damos la vuelta, sacamos el exterior, introducimos el forro dentro de la interior, miramos que todo esté bien cosido y con la ayuda de la plancha asentaremos bien las telas y le pasaremos una costura de asentamiento a todo alrededor. Le tenemos ya la costura de asentamiento hecha, sacamos el forro y vamos a cerrar el agujero que hemos dejado. Lo podéis hacer con puntada invisible o yo en mi caso voy a utilizar fliselina, que es un pegamento que se deshace con la plancha y queda perfecto. Ya lo tengo cerrado, vamos a pasar el cordón. Tenéis que coger, igual que en el otro caso, el doble del ancho de la mochila, un poquito más, y lo pasaremos 2 veces. Uno de los cordones empezará por la derecha hacia la izquierda y dará la vuelta, y el otro empezará por la izquierda hacia la derecha y dará la vuelta, de tal manera que cuando estiremos cerraremos la bolsita de esta manera. Pues nada, tenemos ya la bolsita de merienda hecha también. En este caso, como he utilizado 2 telas tipo canvas, es reversible, así que tengo una bolsita 2×1 a conjunto con la mochila que hemos hecho hace un momento. Ya tenéis el pack perfecto para empezar el colegio con vuestros hijos. Espero que os guste, si os animáis a hacerlo, nos encantará ver los resultados. Muchísimas gracias.